Hola, ¿cómo les va? Acá estoy, encapuchada, miren, súper abrigada. Miren lo que es esto, una esponja. Es una esponjita suave, no saben qué divino este material. Nos venían pidiendo capuchas, gorros, bufanda. Bueno, acá hicimos un combo. Están súper de moda, son muy prácticos, es muy poco el material, los colores que ustedes elijan, el material con que lo quieran tejer, con botones, sin botones, con flecos, sin flecos, como más les guste, pero esto es fabuloso. Miren qué belleza este juego de cuello con capucha, divino, súper práctico, le podemos cambiar la forma de los botones, lo podemos abrochar de diferentes formas, realmente precioso, súper cómodo y abrigado, ideal para esta época que nosotros en la Argentina estamos pasando un fresquete que ni les cuento. Así que esto es ideal. Una camperita de jean o un saquito de lana y con esto listo. Estamos justo para salir a pasear y a disfrutar de este tejido. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer? Bueno, para hacer esta capucha divina, este cuello con capucha hermoso, que uno de los pedidos en este momento por el frío que tenemos, obviamente, de nuestros amigos de Facebook, de YouTube, nos están pidiendo algo así tan abrigadito. Bueno, una de las ideas, porque modelos para hacer cuellos con capucha, ya saben, hay un montón. Acá yo elegí hacer algo muy simple porque nos vamos a concentrar directamente en el material. Miren qué divino. Lo compré, les cuento. No sé si a ustedes les pasa que cuando van a una lanera, ¡ay, qué lindo! Lo compran, lo tienen. Bueno, así me sucedió. El tema es que no puedo recordar ni en qué lanera ni cuándo, porque tengo canastos, tarros, repisas llenos de material que voy usando de tanto en tanto. Bueno, miren lo que es esto. Es divino, divino. Y quería mostrarles la curiosidad de esto. Voy a correr un poquito los materiales que ya se los voy a mostrar. Miren, estuve desarmando un poco la hebra, qué es lo que contiene. Y me encantó, porque ustedes ya saben, o los que conocen cómo trabajo, que me encanta mezclar, pongo un hilo, pongo otro, voy sumando y hago una hebra que queda siempre fantástica. Cuando descubrí al abrir esta hebra tan linda, miren, descubrí, tengo dos hebras de esta finita, esta es aún más finita, que parece como, da la sensación de que es como un cashmere de verano, pero muy finito. Esta que es como una seda y tiene unos hilitos sueltos. Esta que tiene mucho pelo. Este parece como un buclé. No, fantástico, me encantó. Dije, este hilo está hecho para mí. Y esta que tiene como pelitos también. Bueno, todas estas hebras conforman una sola y miren qué belleza. Es súper suave, bien gruesito y me encantó, me encantó. Dije, esto para hacer el cuello está fantástico, súper abrigada y me encanta porque es muy suave. Bueno, por un lado el material, obviamente que ustedes van a elegir el material que más les guste, pueden elegir una lana gordita o semigorda. Si eligen una semigorda también la pueden mezclar con otra, si la quieren hacer bien gordita, porque hoy voy a tejer con una aguja bien grande. Este material lo podemos tejer desde un número 10, puede ser un número 12 y tengo acá una número 14. Yo voy a tejerla con este. ¿Por qué? Porque quiero que me quede bien flojo, quiero que quede soufflé, ¿no? Porque como va a ser un cuello y nos gusta tener en el cuello que sea algo suave, no que sea rígido ni nada. Pero bueno, todo depende del material que ustedes elijan. Yo voy a dar medidas en centímetros porque como va a depender mucho cada material que uno pueda elegir, entonces directamente voy a empezar a tejer y a dar medidas en centímetros más allá de contarles los puntos que yo voy a emplear. Pero bueno, acá tienen opciones si van a hacer algo gordito porque hoy necesitamos algo muy abrigado. Aquí en la Argentina estamos en invierno y ahí, en las puertas, ¿no? Estamos entrando, todavía no llegamos, faltan unos días. Pero ya hace mucho frío. Miren, le voy a poner botoncitos y yo acá tengo opciones. Tengo estas que me encantan.
Tengo aquí de madera, que son divinos. Todo lo que pueda ir con este material que me gustó mucho. Tengo estos que son de caracoles. Miren qué bonitos, divinos. Bueno, cualquier botoncito que ustedes tengan que les guste y acorde al material que ustedes elijan para hacer este cuello. Aquí tengo unos 330 gramos aproximadamente. ¿Qué me va a llevar? Pero claro, esto es un material grueso. Entonces ustedes más o menos calculen tener unos 300 gramos o un poquito más, que quizás sobre un poco, porque depende del material que elijan, como les decía recién. Y otra cosa que elegí fue un punto simple, uno de los básicos. Voy a hacerlo todo con media vareta, porque como tiene tanta textura y tiene color, tiene distintos colores, entonces me parecía que tiene que ser un punto lo más simple posible para que podamos lucir este material que es realmente precioso. Una vez aclarado todo esto, bueno, vamos a comenzar. El largo de este cuello puede variar entre 70 y 80 centímetros y el cuello tiene unos 26 centímetros de alto. Pero eso ustedes pueden elegir de 20 centímetros, 22 centímetros de alto. Y el largo pueden elegir entre 70 y 80, ¿sí? Yo voy a ir tejiendo y les voy a ir mostrando, pero para que tengan una idea. Vamos a empezar. Bueno, voy a comenzar con una cadena. Voy a utilizar 2 dedos para hacer mi primer cadena. Por lo general tejo así yo mi primer cadena, pero esta aguja es tan gordita que para hacer mi primer cadena voy a utilizar mis 2 dedos. Bueno, acá tengo mi primer cadenita. Vamos a dejar una hebra y ajustamos. No muy apretado. Siempre nos tiene que quedar flojito. Y vamos a comenzar a tejer cadenas. Yo voy a tejer 34 cadenas. Porque el material, miren, les voy a mostrar en centímetros cuánto tiene de espesor esta lana de fantasía. Ay, miren, tiene aproximadamente menos de 1 centímetro. Tiene unos 7-8 milímetros. Es bien gordita porque encima tiene mucho pelo, muchas hebritas sueltas. Es una lana hermosa, esta fantasía divina, divina. Bueno, miren lo que mide. Por eso voy a tejer con esta aguja bien gordita para que me quede bien liviano y suelto el punto. Yo voy a tejer 34 cadenas y les voy a mostrar cuánto mide. Entonces, simple, porque encima se hace rápido, con semejante aguja y una lana tan gruesita, lo hacemos muy, muy rápido. Ahí tengo 2 y voy haciendo mis cadenas. 3, 4. Acá tengo mi cadena de 34 puntos que en este momento está midiendo casi 80 centímetros. Pero ahora vamos a empezar a tejer y las medidas siempre cambian algunos centímetros cuando tejemos el punto en la cadena. Entonces es simplemente hacer medias varetas. Voy a levantar una cadena más, tomo la lazada y en esta primer cadena, que apenas se ve por tanto pelo, ahí estoy encantada con esta hebra tan bonita, con esta fantasía. Tiro ahí y tejo mi primer media vareta. Tomo la lazada, voy a la cadenita que sigue y vuelvo a tejer esa media vareta. Entonces, esta aguja tan gordita me permite que el tejido quede muy liviano. De todas maneras, este material es liviano. Ay, es divino, divino, divino. Ustedes, si quieren, pueden mezclar. ¿Vieron cómo está compuesta esta hebra? Tiene un montón de hebras diferentes y conforman un solo hilo, una sola lana, y me encanta. Y me encanta porque ustedes saben que, bueno, por lo menos los que conocen cómo tejo, a mí me encanta unir, traer distintas texturas o colores y ir mezclando, me encanta. Es algo que me divierte muchísimo en el tejido. No siempre usar un solo color para todo. Bueno, así vamos a ir tejiendo. Miren qué bonito y qué rápido, ¿eh?
Pongan la pava, matecito, cafecito, charlamos un rato con el marido, con la vecina, con barbijo y vamos tejiendo esto que es maravilloso porque en un rato lo tenemos hecho. Bueno, me voy a quedar tejiendo todas mis medias varetas a terminar la hilera y luego les cuento. Acá está, llegué al final. Ahora es simplemente levantar con una cadenita, ahí, o cadenota con esto. Me encanta porque estas agujas por lo general tejemos totora o, bueno, nosotros lo llamamos totora, al trapillo, esas cuerdas gruesas, pero esta lana es tan suave que bueno, pero queda fantástico con esta aguja. Levantamos una cadenita y comenzamos nuevamente. Buscamos la base del punto y otra vez todo en media vareta. Miren qué fácil. Por eso les decía, un cafecito de por medio. Y en un ratito tenemos este trabajo que es divino y ahora que está tan frío en nuestro país, que ha nevado en muchos lugares y ya está haciendo mucho frío, esto es fantástico. Bueno, simplemente tejer ida y vuelta todas medias varetas. En mi caso tejí 10 hileras. Ustedes van a ir viendo el alto que van a querer, porque esto es medírselo, probar si les gusta, si se sienten cómodas, porque como es cortito es fácil medirlo, se lo ponen alrededor del cuello y ven hasta dónde les quieren llegar, como ustedes vieron cómo me queda al final, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a hacer 10 hileras. Ustedes fíjense el material que van a utilizar y qué altura le quieren dar, ¿sí? Voy a quedarme a tejer estas 10 hileras y ya después vemos bien la medida, cómo queda cuando está terminado y ustedes después deciden si lo quieren más alto y también pueden decidir si lo quieren más largo. Esto porque es un cuello. Si lo quieren hacer bufanda con capucha, bueno, ya tienen que darle mucho más largo. Esto es fácil, así que me quedo tejiendo y después les cuento. Acá tengo ya mis 10 hileras, divino, fácil, rápido y lo vamos a medir. Yo ya lo marqué a la mitad. De los 34 puntos marqué el medio, porque de ahí vamos a partir con la capucha. Pero les quiero mostrar, voy a medir y les muestro. Con las medias varetas se estiró. Teníamos en cadenita 79 centímetros aproximadamente, pero cuando empezamos a tejer siempre tiende a ensancharse el tejido. Y ahora mide entre 82 y 83 centímetros de largo. Y de alto, con 10 hileras y este material, mide 26-27 centímetros. Bueno, a esto lo tenemos que dividir al medio. Y a partir de acá, mi capucha, yo separé 10 puntos hacia un lado y 10 puntos hacia el otro, porque la capucha la voy a tejer con 20 puntos. A partir de aquí, yo elijo, voy a contar mis 10 puntitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá en este marco porque acá va a comenzar y lo mismo voy a hacer hacia el otro lado. Marcamos hasta donde llega. Y la capucha va a medir 44 centímetros de ancho por 40 de alto. Pero, como les comentaba hace un rato, ustedes tienen que medir, van a empezar a tejer, pero depende el material, la aguja y las medidas de su propia cabeza, de su cuello, a donde ustedes quieren que llegue la capucha. Yo les doy la medida como se ve esta al terminar, como la vieron al principio. Entonces, a mí me gusta que quede más bien flojita, que no quede apretada. Por eso le di tanta cantidad de centímetros. De todas maneras, yo voy a comenzar a tejer, pero luego al terminarla les muestro y vamos a medir. Vamos a medir para que ustedes vean en centímetros cómo queda. Voy a contar mis 10 puntitos para este lado. Hasta aquí, este es el último punto donde tengo que llegar para tejer las medias varetas. Ya saco el del medio, ustedes lo marcan, lo atan con un hilito, le ponen un alfiler, todo sirve para marcar. A partir de este punto ya comienzo a tejer mi primer media vareta. Este es el punto, ahí voy a poner la aguja para no perderlo. Dejamos una hebra
Y comenzamos de la misma forma que hemos tejido esta parte del cuello. Ahora vamos a comenzar a tejer las medias varetas sobre cada media vareta. En mi caso son 20 puntos por unas 14 hileras aproximadamente, porque todo depende, como les decía recién, del material y la medida que ustedes están deseando. Pero ustedes van tejiendo y se lo van probando, como cada prenda que hacemos, porque hacemos siempre nuestras prendas a medida, que a mí me parece fantástico, porque nos podemos hacer nuestras propias prendas y no tenemos un molde para todos, simple un talle para todos. Y entonces, al aprender a hacer nuestras propias prendas, ya vamos teniendo y guardando nuestras medidas. Es muy importante. Entonces siempre vamos a donde lo tenemos anotado, nuestras medidas para un gorro, para un cuello, para un saco, para un chaleco. Nosotros vamos guardando nuestras medidas y sabemos que nos queda, que nos gusta. Eso siempre hay que anotar y tenerlo agendado. Bueno, así me voy a quedar tejiendo 14 hileras. ¿Cómo hice esto? Que es súper fácil. Lo mismo vamos a hacer aquí arriba, solo que más cortito, ¿sí? Solo con medias varetas. Me quedo tejiendo y después les muestro. Acá tengo lista ya la capucha. Miren qué fácil. Para los principiantes que les gusta hacer hoy, pueden hacer gorros para vender y esto está tan de moda. Miren qué fácil. Bueno, les cuento. El ancho es de 44 centímetros y el alto es de 40 centímetros. Esto es de alto. Esto es lo que mide mi capucha y queda bien volcadita, no está apretada la cabeza. Eso lo tienen que ustedes medir al gusto de ustedes y cómo les gusta que cuelgue la capuchita ahí en la base del cuello. Bueno, una vez que terminamos toda la pieza entera, miren lo que es súper fácil, esta parte ahora la vamos a coser, que sería la parte de la capucha. Pero antes de coser esa unión, yo le voy a dar a mi gusto, ustedes van a elegir si quieren, toda una vuelta, así, todo este contorno, la base, todo por aquí, este lado, este lateral del cuello y este lateral de la capucha, no acá arriba, solo alrededor, aquí, punto bajo, toda una vueltita de punto bajo. Acá arriba no, porque ahora cuando termine de dar la vuelta del punto bajo, lo voy a coser. Y nada más, después ponemos los botones y ya les cuento cómo vamos terminando. Así que yo aquí me voy a quedar a tejer toda esta vuelta en punto bajo, como para que me dé un borde un poquito, aunque esto tiene tanta textura, pero bueno, no importa. A mí me parece que queda mucho mejor si le hacemos todo un borde en punto bajo, pero también va a depender el material que ustedes lo van a tejer. Este tiene mucha textura que podría pasar si no le quieren hacer todo un borde, pero a mí me gusta como queda, que queda mucho más prolijo. ¿Ven? Ahí está. Es muy poco lo que se nota, pero se nota. Y me gusta a mí que quede prolijito. Así que yo me voy a quedar a darle todo el contorno, menos en la parte de arriba, con punto bajo y ya la estamos terminando. Acá lo tengo terminado, todo el bordecito en punto bajo, está doblado a la mitad. ¿Ven? Ahí está. Y lo único que nos queda es coser. Cada uno tiene su método para coser. Yo elegí una lana bien finita, es un cashmere de verano para coser y una aguja finita. Porque al tener tanta textura, bueno, elegimos algo que nos guste y me voy a venir de atrás hacia adelante, así el nudito me queda escondido más atrás y yo coso del lado derecho del tejido. Entonces voy a ir tomando un punto de cada lado y lo que tiene de bueno esta lana con tanta textura que esta costura normalmente es invisible, pero con esta textura miren cómo queda, impecable. Entonces vamos a ir cosiendo y unimos la parte de arriba de la capuchita. Elegimos un punto de cada lado y le vamos dando puntaditas. Miren, divino.
Y bueno, me quedo cosiendo esta parte. Si ustedes no quieren pico, porque por lo general acá termina un pico, entonces estos últimos puntitos los ajustan con una puntadita como para que quede más redondito y listo. No quede ese pico ahí muy pronunciado. Nada más. Y nos quedaría, luego de coser esto, poner los 3 botoncitos, que a mí me gustaron estas divinas. Y si ustedes lo desean, flecos en uno de los costaditos, que ya se los voy a mostrar cómo los ponemos. Y nada más, ya estamos terminando este trabajo. Me voy a quedar cosiendo. Acá yo le cosí los 3 botoncitos, ¿ven? Elegí estos que me encantaron. Pasaba justo la misma hebra, pero si ustedes tienen alguna lana que es gruesa, también como esta, y no pasa, lo cosen con un color similar y decoran con botoncitos. Que, por ejemplo, este abrocha así y esto nos va a colgar, porque yo la hice bien grande porque me gusta que no quede apretado. Entonces al abrocharlo va a colgar esta bufanda y va a quedar así un cuellito bien volcado. Pero también tienen la opción, que queda muy bonito, es cruzarlo así y nos va a quedar cruzadito. Entonces al cruzarlo a mí me gustaba ponerle flequitos de un solo lado, que también es opcional. ¿Ven? Acá donde no le hice ojal, porque imaginen que acá tenemos, ya la trama es tan grande que no hace falta, pasan solitos los botones, entonces directamente sin ojal. Sí le quiero agregar flequitos y se los voy a agregar solamente en este lateral, en este costadito. Pero si ustedes quieren agregarle todo alrededor de lo que sería el cuello unos flequitos, obviamente eso va en gusto y quedan muy muy bonitos los flequitos. Yo solamente le voy a agregar de este costado. ¿Ven? Bueno, miren, para los que nunca han puesto un flequito, les explico. Porque uno generalmente piensa que todo el mundo sabe hacer todo. No todo el mundo sabe, porque mucha gente está aprendiendo siempre. Yo corté más o menos el largo. Igual ahora los voy a recortar con la tijera para emparejarlos. Pero más o menos aquí tengo un largo de unos 15, de 30 en total, unos 15 centímetros, 12 centímetros, que me va a quedar el largo, y luego recortar. Entonces lo doblamos al medio, nos ayudamos con alguna aguja de estas de crochet o con la mano si quieren. Pasan la aguja, enganchan el rulito y lo tiran hacia arriba. Una vez que lo tiran aquí arriba, pasamos estas dos colitas por dentro y ajustamos. Entonces vamos agregando de a poquito. Yo acá tengo ya mis hebras cortaditas. De a poquito, si quieren agregar dos en vez de una sola hebra y lo hacen mucho más tupido, lo pueden hacer. ¿Ven? Tiro así un poquito y paso las colitas por dentro de este rulito, tiro. Entonces ya me van quedando mis flequitos. Quedan desparejos, pero luego con la tijera lo terminamos de emprolijar. Me voy a quedar poniendo estos flequitos y ya les muestro cómo queda terminadito este trabajo. Bueno, miren qué bonitos que quedan, divinos, y se van a ir desarmando por la forma que tiene esta lana divina, con sus botones. Si ustedes quieren le ponen todo alrededor, como les decía. Es bien amplio porque me gusta así. Ustedes lo quieren hacer más ajustadito, lo pueden hacer ajustadito. Pero bueno, es tan livianito, tan lindo, tan suave, que me gustaba mucho cómo queda así bien suelto. Espero que les guste, que tejan estas cosas bonitas para ahora que hace muchísimo frío. Y bueno, esta es una idea. A partir de aquí pueden surgir un montón de ideas, cada una pondrá su toque, sus pequeños detalles. Si quieren agregarle un pomponcito, pueden agregarle un pomponcito. Bueno, lo que ustedes prefieren, lo que a ustedes les guste. El tema es tejer al crochet, que es tan lindo y que tanto compartimos nosotros desde aquí y con ustedes, con sus ideas y sus materiales tan bonitos que me hacen llegar y nos dejan ver y comparten con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en un próximo proyecto. Chao, besitos.